Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Lautaro, profesor de química, y Ale, profesor de geografía, nos preguntamos, ¿bueno como el pan? Sí, todos los días. Sí, se come, no se compra muy seguido, pero cuando se compra, se come. Un producto esencial para acompañar a todas las comidas. El pan creo que se simboliza como un acompañamiento a la hora de comer, no es indispensable y tampoco es un alimento que tenga que comerse en grandes cantidades. No creo que tenga un lugar tan importante, ya que si bien tiene muchos hidratos de carbono, entonces no es tan beneficioso para la salud, para una dieta sana, pero sí tiene un lugar importante. El pan ocupa el primer lugar. Yo prefiero no consumirlo en exceso y consumir las cantidades necesarias cuando hay. Y tampoco prefiero, por ejemplo, consumir el pan blanco porque sé que tiene muchos hidratos de carbono y pocos nutrientes. Prefiero el pan integral. Es bueno ya que aporta muchos beneficios. No creo ni que sea ni bueno ni malo, ya que los excesos son malos. Tiene un punto intermedio porque en la dieta de una persona es necesaria, incluso se puede suplantar con otros alimentos. Cuando hay hambre no hay pan duro. Al pan y al vino toro. El pan es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en todo el mundo. Se prepara habitualmente mediante el horneado de una masa que se elabora con harina de cereal, agua y sal y en algunos casos levaduras. El cereal más utilizado para la elaboración del pan es la harina de trigo, pero también se puede utilizar centeno, cebada, maíz y arroz. La levadura lo que hace es provocar la fermentación de la masa previa al horneado, y es así que le da volumen y esponjosidad. Ese es el efecto de que se produzcan pequeñas burbujas de dióxido de carbono o CO2 que quedan dentro de la masa húmeda de la harina. El pan es tan importante que incluso en muchas culturas se lo considera casi como un sinónimo de alimentación. Pero no solamente es un alimento, también lo podemos encontrar en muchos rituales religiosos y sociales, como por ejemplo la matzá, en la Pascua judía y en la hostia, en las misas católicas. Sin embargo, el pan también tiene su mala fama. No diría mala fama, pero sí hay un tema importante que tenemos que tener en cuenta. El principal componente del pan más común, la harina de trigo, contiene un alto porcentaje de carbohidratos. Y además tiene gluten, una proteína que afecta a las personas que padecen celiaquía. Hay otro tema importante que nos permite pensar el tema de hoy. El trigo es un producto tradicional en la Argentina, donde tiene una amplia distribución en toda la región pampeana, muy especialmente en el sur. En la década de 1990, el cultivo fue desplazado a zonas marginales debido a la fuerte competencia de la siembra de la soja y el maíz. En los últimos años, en una segunda etapa, el cultivo retorna a la principal zona productiva de Argentina, gracias a la posibilidad de producir dos cultivos en una misma campaña.
Imagino que las nuevas tecnologías genéticas y mecánicas tienen mucho que ver. Siempre imaginas bien, Andrés. Es así. Esto permite cultivar en un mismo lote y en un mismo periodo productivo, primero trigo y luego la llamada soja de segunda. Este proceso, la siembra de trigo sin abandonar la producción de soja, permitió mejorar notablemente los rendimientos de la tierra. Y si hablamos de agricultura, tenemos que pensar en los cambios que se produjeron en el territorio. La deforestación y la incorporación de ecosistemas más frágiles permitieron expandir la agricultura. Pero esto puede constituir un riesgo para su sustentabilidad. Trigo, harina, pan, una secuencia clave cuando hablamos de necesidades alimentarias de cualquier población. El pan que hombres y mujeres vienen ganándose con el sudor de su frente desde hace milenios. A las 2 de la mañana ya estamos levantados, a las 2:30 estamos ya trabajando. Tanto por ciento muy grande de la industria de este pueblo es la panadería, pero no vaya, eso de ya tradición de muchísimos años. Sí. El pan fue el alimento básico de la humanidad desde la prehistoria. Una historia tan extensa tiene 3 momentos centrales para comprender cómo llega a nuestros días. Por un lado, el uso de los molinos, fundamentales para pulverizar los granos, la evolución de las levaduras, con la mejora en sus microorganismos, y por último, el desarrollo tecnológico de los hornos, que permitieron mejorar el proceso de cocción. ¿Qué sabemos de los primeros panes? En excavaciones arqueológicas se encontraron fragmentos de pan ácimo, es decir, sin levadura, en poblados cercanos a los lagos suizos. Los egipcios elaboraban pan desde la antigüedad. Hay evidencias de que utilizaban levadura y hornos. Las investigaciones apuntan que posiblemente el descubrimiento de la fermentación haya sido casual. En la época de la República Romana había hornos públicos y el pan formaba parte de la dieta habitual de sus legionarios. De hecho, el nombre proviene del latín panus, que significa masa blanca. Podemos inferir la magnitud del consumo de pan durante el Imperio Romano por la importancia que asignaron al cultivo y al comercio del trigo. El pan se extendió incluso más que el imperio. Algunos habitantes de lo que hoy son Suecia y Alemania, que habían luchado contra los romanos, adoptaron el consumo del pan y luego lo hizo el resto de la población. En la Edad Media hubo muchos momentos en los que escaseó el trigo, lo que hizo que se comenzaran a producir otros tipos de pan. El pan blanco era un privilegio de los ricos y el pan negro, de cebada, centeno o avena, comenzó a formar parte de la dieta popular. Se elaboraba a mano, en el propio hogar o en hornos públicos. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Siga
así van, pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Con el tiempo, los hábitos dietarios se fueron diversificando. El pan relegó su lugar central y las dietas comenzaron a ser más variadas y equilibradas, lo que redundó en mejoras de la salud y un incremento de la talla de las personas. La elaboración del pan, por su parte, incorporó maquinarias más sofisticadas que mejoraron la molienda y el horneado. Pasa de elaborarse artesanalmente a industrialmente. También comenzaron a añadírsele diversos aditivos. En la actualidad, la maquinaria facilita en gran medida la panificación. Se utilizan amasadoras, hornos automáticos, transportadoras, enfriadoras, cortadoras y hasta máquinas para envolver. Pan, 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 panes de Sacán. Pan, 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 Sacán es el buen pan. Pan, pan, panes de Sacán. Pan, 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 Sacán es el buen pan. Único pan de puro salvado de trigo. Yo, Carlos Sacán, lo garantizo. Lautaro, una pregunta. ¿El pan engorda? ¿Es para una miga? Miga. No, Andrés, el pan no engorda. Engorda el que lo come. Bueno, a pesar de eso, el pan es un componente esencial en nuestra dieta, en cualquiera de sus variantes. Es un alimento básico, con ingredientes simples y fáciles de conseguir. Harina, agua, sal y en algunos casos levadura. Pero se puede hacer pan sin ellas. Es decir, que la harina es el ingrediente que aporta la mayoría de las propiedades del pan. Así es. Consta básicamente de un cereal o una mezcla de ellos, molido finamente hasta llegar a una textura en forma de polvo. Dependiendo del uso final que se quiera dar a la harina, pastas, panadería, repostería, se suele moler con mayor o menor intensidad. ¿Cómo se relaciona el gluten con todo esto? La harina se compone principalmente de dos sustancias químicas. Una es justamente el gluten, un conjunto de proteínas insolubles en agua, procedentes de los cereales molidos. ¿Qué función cumplen estas proteínas? Estas proteínas le proporcionan a la masa un aspecto elástico, parecido al del chicle. El gluten también podríamos decir que atrapa el dióxido de carbono liberado durante la fermentación y provoca que la masa se hinche. ¿Y la segunda sustancia química que forma parte de la harina? El almidón, que es un carbohidrato. Es el 70% del peso de la harina y aporta la energía que la planta necesitará para crecer. Los almidones cumplen la misión de repartir la humedad de forma homogénea durante el amasado y de proporcionar una estructura semisólida a la masa. La harina, junto con los lípidos existentes en los granos, son los que proporcionan los olores característicos del pan. En los últimos años se popularizaron diferentes formas de hacer pan, con cereales diferentes, al trigo o con mezclas integrales. Claro, buscando texturas diferentes y también diferentes contenidos de gluten. Pero la harina de trigo sigue siendo la más utilizada. El gluten es importante para crear una textura esponjosa. Por el contrario, las harinas de cebada o de centeno poseen menos gluten y menos capacidad de retener el dióxido de carbono, resultando masas menos esponjosas. Ahora me diste hambre. ¿No habrá unas rodajitas de salamín por ahí? El trigo es un cereal originario del oeste de Asia que se cultiva desde hace más de 6.000 años. Actualmente es el cultivo más difundido en el mundo. Se cosechan 219 millones de hectáreas por año. Le siguen el maíz con 177 millones, el arroz y la soja con 108 millones de hectáreas. Entre estos cuatro cultivos cubren el 50% de la superficie cosechada del planeta. Actualmente el trigo constituye el principal alimento humano, seguido por el arroz, la papa, la soja y el maíz. De los 193 países reconocidos por Naciones Unidas, en 120 se produce algo de trigo.
Pero según datos de la FAO, la mayor parte se siembra y produce entre los 35 y 55 grados de latitud del hemisferio norte y entre los 25 y 45 grados de latitud en el hemisferio sur. El trigo es una de las producciones agrícolas principales de Sudamérica. Ocupa actualmente 6 millones de hectáreas en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Es por todo esto que desempeña un rol central en estos países. Es importante en el plano económico y en el alimento de su población. Y también es fundamental en la rotación de cultivos. Actualmente, en nuestro país, la agricultura se ha expandido por diversas causas. Por un lado, se incrementó la demanda de estos bienes primarios por parte de otros países. Se ha avanzado también sobre tierras destinadas a otros usos y se pueden apreciar una serie de transformaciones agrotecnológicas y de modelos de gestión. Esta dinámica productiva consolidó a la Argentina como país agropecuario y agroexportador y acentuó la fuerte dependencia del país de su dotación de recursos naturales. El trigo tiene menor tolerancia al anegamiento que el arroz, menor tolerancia a la salinidad que la cebada y sufre más la sequía que el centeno, pero continúa siendo el más difundido de estos cereales para la alimentación humana. ¿A qué se debió su amplia difusión? Se pueden distinguir características ecológicas que favorecieron la difusión del cultivo y características del grano que lo hicieron más preciado que el de otras especies vegetales. Las principales características ecológicas que favorecieron la difusión del trigo son, en primer lugar, la buena adaptación a la mayor parte de los suelos agrícolas del mundo. En segundo lugar, el crecimiento del cultivo, que tiene un rango amplio de temperatura óptima entre 10 y 20 grados centígrados. En los últimos años, la disminución de su precio doméstico, las importantes sequías en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y las políticas comerciales aplicadas llevaron a que se redujera la superficie sembrada. Esto generó una fuerte retracción de la superficie productiva, de 4,7 millones de hectáreas en 2008 a 3,6 millones en 2013. Debido a su importancia en la alimentación humana, el valor de la producción de trigo es proporcional a su calidad. Por esto es importante pensar en cantidad y calidad como factores relevantes a la hora de planificar la producción. El trigo aporta aproximadamente el 20% de los carbohidratos en la dieta de la humanidad. Además de ser una de las principales fuentes de energía, representa un aporte significativo de proteínas y otros componentes que en menor magnitud contribuyen a una adecuada nutrición, como lípidos, vitaminas, minerales y fitoquímicos. En nuestro país, el artículo 657 del Código Alimentario Argentino reconoce como trigo pan al trigo destinado a molienda para obtener harina de trigo y como trigo candial al trigo duro destinado a molienda para obtener sémola, cuyo destino principal es la industria de fideos. También se individualiza como trigo blando al trigo cuya harina tiene una especial aptitud para la elaboración de galletitas dulces, entre otros usos, y cuyo color de grano debe ser blanco. Los tres tienen características agronómicas similares y diferente uso industrial después de la molienda. La creciente demanda global de alimentos, forrajes, fibras, biocombustibles y biomateriales genera desafíos, oportunidades y amenazas para los sistemas de producción agrícola. Esta demanda requiere de sistemas que provean productos en cantidad y calidad, mejorando la vida de las personas y preservando el ambiente. En agricultura podemos mejorar los... Hoy vamos a aprender a hacer pan sin gluten en casa. La preparación tiene dos etapas. Una es prefermento y la otra la preparación de la masa propiamente dicha. Anota los ingredientes que vas a necesitar. Primero, para el prefermento, 50 mililitros de agua tibia, 2 cucharaditas de azúcar,
10 gramos de levadura fresca y 50 gramos de harina de arroz. Y para la masa vas a necesitar 325 gramos de harina de arroz, una cucharada de postre de sal, un huevo, 200 mililitros de agua tibia y una cucharada sopera de aceite de oliva. Paso 1. Prepara primero el prefermento. En un bol, disolvé el azúcar y la levadura en 50 mililitros de agua tibia. Revolvé esa solución. Un truco, el agua tiene que estar tibia, no muy caliente, o tu pan sin gluten no subirá. Paso 2. Incorporá 50 gramos de harina de arroz y revolvé. Paso 3. Cubrí el bol con un papel film transparente y dejá reposar durante 1 hora en un lugar cálido sin corrientes de aire. Paso 4. Pasado el tiempo de reposo, es momento de preparar el pan sin gluten. En otro bol más amplio, poné la harina de arroz. Hacé un pequeño hoyo en el centro y poné en él la sal, el huevo y por último el prefermento. Paso 5. Añadí poco a poco los 200 mililitros de agua tibia. Quizás no la necesites toda o incluso necesites un poco más. Paso 6. Mezcla a medida que añadís agua. Podés hacerlo con una cuchara de madera o con una amasadora. Tiene que quedar una masa pegajosa. Otro truco. Podés suprimir el huevo, aunque enriquece el pan. En el caso de que no se lo pongas, tendrás que añadir un poco más de agua. Paso 7. Cuando tengas una masa homogénea, cubrí el bol con papel film transparente o con un paño de cocina y déjalo reposar durante 2 horas en un lugar cálido, sin corrientes de aire, hasta que leve. Paso 8. Enhariná una superficie de trabajo con un poco de harina sin gluten. Puede ser de arroz o de maíz. Coloca la masa en ella y dale una forma redondeada, pero un poco plana. Con el dedo índice enharinado, hace unos hoyos por toda la superficie del pan. Cubrí con un paño y dejá reposar 20 minutos. Paso 9. Mientras reposa el pan aún crudo, precalentá el horno a 200 grados. Paso 10. Rocía el pan sin gluten con una cucharada de aceite de oliva y hornéalo durante 30 minutos a 200 grados o hasta que esté dorado. Paso 11. Deja enfriar el pan en una rejilla para que se seque bien. Consumí el pan preferiblemente el mismo día. Como vas a ver, aunque la receta de pan sin gluten no queda tan esponjosa como la del pan tradicional, la miga es igualmente tierna y jugosa. Si te gusta, le puedes agregar un extra de sabor incorporando especias o hierbas a la masa como orégano o romero. El trigo es tan importante en la alimentación humana que debe pensarse tanto en la cantidad como en la calidad del producto. Y también esto varía de acuerdo al uso posterior que se hace de él. Así es. Recordemos que el trigo es el cultivo de invierno más generalizado en la agricultura argentina por su alta adaptación. A esto sumemos la siembra de cultivos de verano, cuyo resultado agronómico varía según las regiones. ¿Qué influye en el rendimiento? Sin duda, los factores ambientales como el periodo libre de heladas, la disponibilidad de agua y la temperatura ponen límite a la expansión agronómica del cultivo de verano. La tecnología disponible actualmente puede ayudar a mejorar los resultados en muchos casos. En la situación actual, ¿qué pasa con la soja frente al trigo? Actualmente, en la región central, con alto predominio de sistemas de soja continua, la secuencia trigo-soja representa un aporte para la necesaria rotación de cultivos y para la sustentabilidad, principalmente por su aporte de rastrojo. El rastrojo de trigo aporta por su distribución homogénea y su permanencia en la superficie del suelo, ayuda a suprimir malezas. Otra característica que reconocen los especialistas es el aporte de materia orgánica que realiza el sistema radicular del trigo, es decir, sus raíces, en los primeros centímetros de suelo. Esto ayuda a la infiltración del agua de lluvia. Podemos decir que el trigo sigue siendo un cultivo principal, aún después de miles de años. Porque también es milenario el consumo de trigo por parte de la especie humana. Entiendo que se debe a las propiedades únicas del gluten. Sin embargo, esta proteína tiene su propia controversia asociada. Sí,
Podríamos hoy incluir también la pregunta, ¿el gluten es bueno o malo? Depende para quién. La celiaquía es una reacción del sistema inmunitario al consumo de gluten. Es una afección autoinmune causada por el daño al revestimiento del intestino delgado. Este daño proviene de una reacción a la ingestión de gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, lo que conocemos como TAC. El intestino dañado no puede absorber eficientemente los nutrientes de los alimentos. Cuando las personas con celiaquía consumen alimentos con gluten, su sistema inmunitario reacciona causando daño a las vellosidades intestinales. Debido a ese daño, las vellosidades son incapaces de absorber el hierro, las vitaminas y los nutrientes en forma apropiada. A esto se denomina malabsorción. En niños y niñas, la malabsorción puede afectar el crecimiento y el desarrollo, además de causar los síntomas que se observan en los adultos. Pueden presentarse una serie de síntomas y problemas de salud a causa del déficit de estos nutrientes, aunque la persona los esté consumiendo. Los signos y síntomas de la celiaquía pueden variar ampliamente y difieren entre niños y adultos. En los adultos que consumen alimentos con gluten incluyen los siguientes: diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y gases, dolor abdominal, náuseas y vómitos y estreñimiento. Sin embargo, más de la mitad de las y los adultos celíacos que consumen alimentos con gluten tienen signos y síntomas no relacionados con el sistema digestivo, que incluyen anemia, generalmente por deficiencia de hierro, pérdida de densidad ósea, osteoporosis por deficiencia de calcio, erupción cutánea con picazón, úlceras en la boca, dolores de cabeza, dolor articular. Lo más importante es que ante la aparición de uno o varios de estos síntomas en niños, niñas, adolescentes o adultos, se haga una consulta médica antes de introducir cualquier cambio drástico en la dieta. La celiaquía se puede manifestar en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada. Las personas con familiares que padecen celiaquía están en mayor riesgo de desarrollarla en algún momento. La importancia de detectar la celiaquía a tiempo evita las consecuencias de la incapacidad de absorber los nutrientes, tales como daño al esmalte dental, pérdida de peso, retraso en el desarrollo de los bebés, anemia, irritabilidad, baja estatura, pubertad tardía. Una vez diagnosticada, su tratamiento consiste únicamente en una dieta estricta de alimentos libres de gluten, que deberá mantenerse de por vida. Los alimentos considerados aptos para celíacos deberán presentar el logo autorizado por la legislación vigente. Esto identifica claramente a los alimentos libres de gluten y a los que han sido inscritos ante el INAL como tales. La celiaquía es una condición con alto grado de prevalencia en la población de nuestro país. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, se calcula que 1 de cada 100 personas es celíaca, con una incidencia mayor en mujeres que en varones. El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, con el fin de promover el conocimiento de esta problemática, sensibilizar a la sociedad y buscar soluciones para las personas afectadas. Estar intoxicado es como tener un elefante arriba tuyo, te quedas planchada en la cama. Sentís que te estalla la cabeza, tenés retorcijones en la panza, un fuego adentro tuyo. Tenés la boca totalmente sellada porque no querés comer nada. Vos le das órdenes a tu cuerpo y no responde. Lo único que deseas en ese momento es que pase lo más rápido posible, que duela lo menos posible, seguir tu vida normal. Cuando hablamos de celiaquía y alimentos libres de gluten, ¿qué
¿Qué significa la contaminación cruzada? Significa que un alimento libre de gluten puede contaminarse por entrar en contacto con otros alimentos que sí lo contengan. A este tipo de contaminación la llamamos contaminación cruzada. Y para evitarla es importante tener en cuenta algunos consejos a la hora de almacenar, preparar y servir los alimentos. Por ejemplo, en la alacena. Ahí se guardarán productos no perecederos como legumbres, harinas y premezclas sin TAC. Es ideal siempre almacenar todos aquellos productos libres de gluten separados de aquellos que lo contengan. Se puede destinar un estante de un mueble específicamente para alimentos sin gluten. ¿En la heladera? Se recomienda guardar en recipientes cerrados herméticamente todos aquellos alimentos sin gluten, sin tener contacto con alimentos que contengan gluten. Debe tenerse en cuenta que si los productos sin gluten se guardan en la parte superior de la heladera, se evitará la contaminación por derramamiento. ¿Y cómo haces durante la preparación de comidas? En este proceso, la contaminación puede producirse inadvertidamente en la cocina, por el contacto de un alimento sin gluten con otro que sí lo contiene. ¿Cómo puede evitarse? Se recomienda antes de cocinar limpiar todas las superficies que se utilicen para realizar la preparación. Usar utensilios perfectamente higienizados para la preparación y cocción de alimentos aptos para celíacos. Y no usar los mismos recipientes, ni utensilios, ni superficies para preparar alimentos que sí contengan gluten. ¿Qué guías hay para que una persona con celiaquía pueda asegurarse de que no consumirá gluten por error? Por un lado, los alimentos elaborados y envasados tienen que tener el logo que los identifique como sin TAC. Pero no todo lo que comemos está envasado, por lo que hay una ayuda que se denomina semáforo de la celiaquía. Imagino que el rojo identifica los elementos que definitivamente contienen gluten. También bebidas, y se incluyen todas las harinas elaboradas en base a trigo, avena, cebada y centeno, como también las preparaciones elaboradas con las mismas. Por ejemplo, pan, tortas, alfajores, masitas, milanesas, empanadas, tartas, así como bebidas elaboradas en base a algunos de estos cereales. Por ejemplo, cerveza y whisky. ¿Semáforo amarillo qué significaría? Son aquellos alimentos que pueden contener gluten, a raíz de los procesos de elaboración o industrialización, y pueden contener gluten como aditivos, conservantes, espesantes. Para este tipo de productos es necesario consultar el listado integrado de alimentos libres de gluten publicados por la ANMAT anualmente y actualizado bimestralmente en su página web. Semáforo verde estaría más claro. Obviamente, incluye a los alimentos de origen natural que no han sido sometidos a ningún proceso de industrialización y no contienen en su composición trigo, avena, cebada y centeno. Todas las frutas, todas las verduras frescas, todas las carnes frescas, huevos, condimentos naturales. Acordate que puedes consultar en la web del Ministerio de Salud los alimentos registrados como libres de gluten. La Ley 26.588 así lo dispone y además regula varias implicancias relacionadas con la atención médica, la investigación, el diagnóstico y tratamiento de la celiaquía. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. El trigo es un cereal cuyas zonas de cultivo son muy variadas a nivel mundial. Verdadero, porque muchos países exportan el trigo. Esto es verdadero, ya que el trigo a la hora de plantar se utilizan muchos nutrientes de los suelos, y cuando hay un exceso de plantación el suelo no rinde tanto como rendía en un principio. Entonces además, obviamente además de los plasticidas que se le ponen a las plantas, y para que esto no suceda y el suelo no se deteriore del todo, van variando las zonas de cultivo. Falso. La mayor parte se siembra y produce entre los 35 y 55 grados de latitud del hemisferio norte y entre los 25 y 45 de latitud en el hemisferio sur. El consumo de trigo es muy limitado a nivel mundial. Esto es falso, ya que el trigo es uno de los 3 granos más ampliamente producidos a nivel global, junto con el maíz y el arroz. Falso. De hecho, el pan es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en todo el mundo. Se suele preparar mediante el horneado de una masa elaborada fundamentalmente con harina de cereal, agua y sal. El hemisferio norte lidera la producción de trigo.
Verdadero, por la gran demanda y la cosecha que hay en él. Verdadero. Esta diferencia responde en parte a que en el hemisferio sur hay un 58% menos de superficie continental entre las latitudes en que se cultiva el trigo. Otro motivo es la diferencia de rendimiento entre hemisferios. La celiaquía es una afección del intestino delgado. Verdadero, porque es una afección autoinmune que daña el revestimiento del intestino delgado. Esto es verdadero, ya que es una reacción inmunológica que produce el cuerpo al ingerir gluten o alguna proteína que tenga presente el trigo, que genera daños en el intestino delgado. Verdadero. La celiaquía es una afección causada por el daño al revestimiento del intestino delgado. Este daño proviene de una reacción a la ingestión de gluten. Esta es una sustancia que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena. Y también en alimentos elaborados con estos ingredientes. En nuestro país solo se reconoce una variedad de trigo. Falso, porque también se conocen muchas más. Esto es falso, sino que también hace poquito en Argentina se aprobó el trigo transgénico. Falso. En nuestro país, el artículo 657 del Código Alimentario Argentino reconoce como trigo pan al destinado a molienda para obtener harina de trigo, como trigo candial al trigo duro del que se obtiene sémola para la industria de fideos. También se individualiza como trigo blando al trigo cuya harina tiene una especial aptitud para la elaboración de galletitas dulces, entre otros usos, y cuyo color de grano debe ser blanco. La contaminación cruzada ocurre por el contacto con gluten. Verdadero, porque un alimento que no contiene gluten puede contaminarse por estar con otro alimento. Esto es falso, la contaminación cruzada ocurre cuando un alimento entra en contacto con alguna sustancia perjudicial para la salud. Por ejemplo, por ahí el ejemplo más común es cuando un alimento entra en contacto con una superficie en la cual ya estuvo otro alimento y no se llegó a limpiar del todo bien. Verdadero. Un alimento libre de gluten puede contaminarse por entrar en contacto con otros alimentos que sí lo contengan. Para evitarla es importante tener en cuenta algunos cuidados a la hora de almacenar, preparar y servir los alimentos. Si bien la harina es el principal ingrediente del pan, no es el único importante. No, el pan también lleva agua, sal y en muchos casos levadura. ¿Qué funciones cumplen? La sal tiene la función de dar sabor y también afecta la textura final de la masa. El agua activa las proteínas de la harina para que la masa adquiera textura blanda y moldeable. Posee además la capacidad de disolver las sustancias añadidas a la masa, siendo además necesaria para la marcha de la fermentación. En la fermentación es donde juega la levadura. Exacto. Las levaduras son un conjunto de microorganismos unicelulares que tienen por objeto alimentarse de los azúcares existentes en la harina. Este proceso metabólico da lugar a la fermentación alcohólica, cuyo resultado es etanol y dióxido de carbono en forma de gas. El gas liberado hace que la masa del pan se hinche, aumentando de volumen, y el alcohol etílico se evapora durante la cocción. Claramente, el pan es un alimento cuyos ingredientes son y han sido históricamente accesibles para cualquier comunidad. Un dato que habla tal vez de lo extensivo de su uso en toda la humanidad. Hola a todas y a todos, mi nombre es Luisina, soy celíaca hace ya varios años y soy miembro de la Asociación Celíaca Argentina. Sabemos que la adolescencia es una etapa donde se dan muchas transgresiones a la dieta libre de gluten. Por eso mismo, desde la Asociación Celíaca Argentina llevamos a cabo muchas actividades mensuales, que por el momento son virtuales, para poder brindar información, contención, acompañamiento y herramientas para llevar a cabo la dieta libre de gluten de manera segura.
Por ejemplo, realizamos talleres informativos donde hablamos sobre la contaminación cruzada y cómo evitarla, sobre cuáles son los alimentos libres de gluten seguros. De hecho, desde la asociación desarrollamos una aplicación para celulares llamada Sintac para que rápidamente puedan encontrar cuáles son estos alimentos, y también llevamos a cabo talleres de cocina para que puedan aprender a hacer sus preparaciones libres de gluten. Nos propusimos trabajar fuertemente junto a nuestras filiales y delegaciones a lo largo de todo el país en aquellos establecimientos que son frecuentados por los adolescentes para que puedan ofrecer un menú libre de gluten seguro. Por ejemplo, hemos capacitado bares, restaurantes, cadenas de comida rápida. También hemos trabajado con empresas de turismo estudiantil para que si, por ejemplo, un celíaco o una celíaca van de viaje de egresados, puedan contar con la misma oferta gastronómica que cualquier pasajero. También hemos trabajado mucho con comedores escolares, con comedores universitarios. Hoy en día en Argentina tenemos 4 universidades que cuentan con menú libre de gluten seguro y bueno, consideramos este punto muy importante ya que el ámbito educativo tiene que ser un ámbito inclusivo. Consideramos que el mayor desafío que enfrentan hoy los y las jóvenes con diagnóstico de celiaquía es el entorno, lo social, quienes nos acompañan. Es necesario que se sepa de qué se trata la celiaquía y cuáles son los cuidados, que se ocupen de evitar la contaminación cruzada, que haya una opción libre de gluten en la mesa y que justamente no se sientan excluidos o excluidas. En el año 2009, Cristina Fernández de Kirchner sancionó la Ley Nacional de Celiaquía, la cual fue reglamentada en el año 2011 y de alguna manera visibilizó y puso en agenda pública esta problemática. La ley reguló ciertas cuestiones muy importantes para la comunidad celíaca, como por ejemplo la incorporación de la celiaquía y sus prestaciones al plan médico obligatorio, además la cobertura por parte de las obras sociales y prepagas, un programa de ayuda asistencial para aquellas personas en situación de vulnerabilidad y la creación del Programa Nacional de Enfermedad Celíaca dependiente del Ministerio de Salud, cuyo objetivo es la capacitación de profesionales y el fortalecimiento de las instituciones de salud para lograr más diagnósticos. Recientemente, y por pedido de la Asociación Celíaca Argentina, se han incorporado 20 productos libres de gluten al Programa Nacional de Precios Cuidados. De alguna manera lo que se pretende es estandarizar el precio de los productos, ya que sabemos que este tipo de productos específicos tiene un costo y un valor diferencial. Si bien aún falta trabajar en algunas cuestiones para que los celíacos y las celíacas se sientan incluidos e incluidas en todos los ámbitos, sabemos que en Argentina realmente estamos muy avanzados. Contamos con instituciones y con profesionales capacitados, especialistas en celiaquía, con una gran oferta de alimentos seguros inscriptos como libres de gluten, con asociaciones que acompañan, con investigaciones en curso. Por eso mismo, ser celíaco o celíaca hoy en Argentina es un poquito más fácil. Hay muchas maneras de pensar simbólicamente algunos alimentos que tenemos a mano y que resultan después metáforas que resignificamos para pensar comportamientos de toda índole. En este caso voy a hablar específicamente del pan. Vieron que el pan ha estado presente en muchos de los relatos fundantes de la cultura humana, pero también ha tenido una presencia especial en la filosofía. Por ejemplo, la filosofía de Epicuro, que es una filosofía que nos llama al placer por lo ínfimo, por lo mínimo, al placer no por las grandes cosas. Se suele muchas veces pensar que Epicuro, como cultor del hedonismo, llama al placer desenfrenado. Pero Epicuro la tenía muy clara. Él decía que la felicidad se alcanzaba con el placer y que el placer tenía que ver con la satisfacción de lo básico, con el decrecimiento del dolor. Busca el placer, huye del dolor, decía Epicuro. ¿Y cómo encontrábamos ese placer? En las pequeñas cosas. Un poco de agua, un poco de pan. Así decía Epicuro.
hasta Zeus nos envidiaría si lográramos conectar con la simplicidad de lo que se nos da en un cotidiano para vivir simple y tranquilamente. Hay otro relato que ustedes recordarán, que es un relato bíblico, que es la famosa salida del pueblo hebreo de Egipto, donde estaba siendo esclavizado. La forma de esa salida fue básicamente a partir de una negociación del líder Moisés con el faraón egipcio, que no lo quería soltar, pero vio su territorio repleto de 10 plagas que lo terminaron de convencer. Finalmente, cuando el faraón decide liberar, dejar que se vaya el pueblo esclavizado, le dijo: se van rápido, volando. Y dice el relato que no tuvieron tiempo para poder elaborar el pan, o sea, la comida básica con la que iban a subsistir en el desierto. De ahí ustedes sabrán que en la festividad de Pesaj, la llamada Pascua judía, se come un pan ácimo, un pan sin levadura, porque no hubo tiempo ni siquiera de llegar a esa instancia de cocción, y sin embargo esa comida carente, ese pan que no era pan, terminó siendo el alimento fundamental para la supervivencia en el desierto. Mucho más sabroso que el pan era la libertad. Déjenme terminar con una etimología popular que seguramente todos conocen. Compañero parece provenir de compartir el pan. Qué metáfora fascinante para entender lo que es el encuentro con el otro y la necesidad de una construcción colectiva. Ser compañeros, compartir el pan, compartir lo básico y sobre todo compartir la libertad. Sí, están obligados a ofrecer por lo menos una opción de comida sin gluten en restaurantes, bares, locales de comida rápida, establecimientos penitenciarios, hospitales y clínicas con internación, hoteles u otros alojamientos que ofrezcan comidas. Sí, los comedores y kioscos de instituciones de enseñanza tienen que tener un menú libre de gluten. Sí, las empresas de transporte aéreo, terrestre y acuático que ofrezcan servicio de alimentos a bordo tienen que tener un menú libre de gluten. Los kioscos y concesionarios de alimentos de las terminales y los paradores de transporte también tienen que tener un menú libre de gluten. Sí, las obras sociales y prepagas deben cubrir la detección, el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la celiaquía. Sí, las obras sociales o prepagas deben cubrir la compra de harinas y premezclas libres de gluten. El Ministerio de Salud de la Nación establece el valor mensual de harinas y premezclas que tienen que cubrir las obras sociales. Soy el gluten, no te asustes, como ves no soy un monstruo, pero tu intestino y yo no nos llevamos bien. Si tu cuerpo se defiende, es mejor que no me comas. Fíjate, soy muy pequeño, tendrás que buscarme bien. Gluten, gluten, algunos me de gluten. Ñam, 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 ñam. Gluten, gluten, algunos me de gluten. Ñam, 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 ñam. Pan para hoy, hambre para mañana. No solo de pan vive el hombre. Al pan pan y al vino vino. Es más bueno que el pan. Pero al final, ¿es tan bueno el pan? Depende del punto de vista que adoptemos. Si hablamos de la producción y comercialización de trigo, por ejemplo, es una actividad clave en la historia agropecuaria de nuestro país. ¿Pero no estamos reemplazando las harinas de trigo por otras en la dieta? Es cierto que actualmente se trata de incorporar harinas con mayor porcentaje de fibra, pero en ellas también está el salvado de trigo. Por otro lado, el pan, que se volvió controversial por el alto contenido de carbohidratos y de gluten, es el elaborado en base a la harina de trigo. Desde este punto de vista, el pan no es bueno para quienes tienen celiaquía u obesidad.
Sin embargo, la energía de los carbohidratos es deseable en la dieta de algunos deportistas, por ejemplo. Por eso, es importante que antes de eliminar el trigo, el pan o sus subproductos de tu dieta, te asesores con una o un nutricionista sobre lo que es saludable para vos, tu cuerpo y tus actividades. ¿Qué? De acá me voy a entrenar. Comió solo todo el programa. Seguimos educando.